Segundo episodio de Flirt Talk con Agatha y Luna. ¿Qué tal? ¿Con ganas hoy? Hombre, sí, con ganazas, que hoy se viene un episodio súper guay. A ver, guay y no guay, pero de temas que creo que hay que hablar, porque es que si no, no se hablan, es como que ya todo el mundo sabe más o menos lo que es, pero la parte importante es como que esa es la que falla, ¿no? Es como, bueno, dejo que tú expliques de qué va, porque así sube la emoción. Sí, veo que te gusta mucho este tema y no me extraña porque es algo de bastante actualidad. Y como vi por el título, pues vamos a explicar cómo sobrevivir a la era del ghosting. Efectivamente, vivimos en la era del ghosting, no solamente porque los anglicismos están a la orden del día, sino también porque las relaciones sociales, digamos que han cambiado mucho, como siempre decimos, y decía Bauman, esto de las relaciones líquidas es algo que está muy presente, cada vez los vínculos son más superficiales y las personas nos importan menos. Es algo que es así. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar de cómo sobrevivir a todo esto, cómo evitar que te dejen el leído, cómo evitar que se olviden de ti, básicamente, o tú olvidarte de alguien, este tipo de cuestiones. Pero antes de nada, definir qué es el ghosting, Agata. El ghosting, bueno, así rápidamente, y quiero dejarlo como muy claro, es cuando tú estás conociendo a alguien por Tinder o en una discoteca o tu vecino, para que nos entendamos, todo va bien, os hacéis promesas de amor, incluso habéis hablado de casaros o no, no tiene por qué, pero parece que todo va a ir estupendamente bien y de repente esa persona desaparece. Que desaparezca del mapa y no te dé señales de vida y no te responda a ningún WhatsApp, eso es ghosting. Pero yo creo que también es importante recalcar el concepto de icing, que es que esa persona te vaya respondiendo. Es decir, ¿va todo bien? Sí. Esa persona te dice, sí. ¿Quedamos este fin de semana como habíamos dicho? No puedo, porque tengo que cuidar a mi abuela. Y no, es como que va congelando la relación. Y más o menos ambos son bastante traumáticos. Por eso yo creo que aunque el título sea ghosting, porque es lo que todo el mundo conoce, también hay que remarcar un poquito el del icing, porque también es el que se vive mucho actualmente. De hecho, a nivel estadístico, yo creo que hay más icing hoy en día que no ghosting, porque desaparición del mapa es como muy feo. Yo creo que las personas ya hay como esa concienciación y te van respondiendo en plan de no va todo bien, es que tengo mucho lío, tengo mucho trabajo y ha pasado de estar a tope con la relación de, pues eso, me quiero casar contigo, quiero tener hijos, formar una familia, a si te he visto no me acuerdo, ¿no? Ujú. Además, me gusta mucho que hagas esa diferenciación porque efectivamente el ghosting es el fantasma, Ujú. es decir, la desaparición, el Mm. irse a por tabaco y no volver, básicamente, de toda la vida, pero versión online. Sí. Y el icing es ese trato frío, esa Ujú. sensación de que estás haciendo algo malo, ese castigo por no sabes qué, ¿no? Ujú. Y efectivamente, quiero empezar tal vez por el final, Ujú. pero creo que es un punto importante. No estamos acostumbrados a terminar las relaciones. Estuvo un día que una amiga se me sentó y me dijo: "¿Y por qué no dejamos las amistades?". Y yo: "¿Cómo?". Y me dijo: "Es que estamos, o sea, estamos acostumbrados a que haya rupturas de pareja, pero no hay rupturas de amistades, y a veces, la vida te lleva por otro camino, no te apetece seguir siendo amigo de Ujú. alguien por lo que sea, pero en Ujú. general no estamos acostumbrados a enfrentar una ruptura, ni siquiera en Ujú. las relaciones de pareja, es algo muy doloroso. Vemos un montón de mecanismos para intentar lidiar con el no sentarte a romper una relación, y cuando son amistades, o cuando son rollos, o cuando son gente con la que solo me he chateado un poco, nos cuesta incluso más, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué nos cuesta enfrentarnos tanto a la conversación, digamos, no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, al final yo creo que de esto se habla muy poco. Antes, digamos que cuando, eh, es decir, yo siempre digo lo mismo, que me vuelvo hasta aburrida explicando lo mismo, pero en la época de mis abuelos, por ejemplo, el hecho de dejar las amistades, tú no dejabas las amistades, sino que la propia vida te hacía que las dejaras de ver. Era como natural dejar de verlas, ¿no? O de no quedar, o pues si no quedabas con fulanita en la plaza del pueblo, pues quedabas con Pepito, ¿no? Y era como que más o menos ibas a un grupo, hablabas más con alguien, ¿no? Y ese tema ni se daba porque había como una diplomacia inherente que hacía que más o menos las cosas se sostuvieran, ¿no? De manera rígida y casposa, pero con esos códigos rígidos, pero se iba manteniendo. ¿Qué pasa con la libertad de opciones? Pues con la libertad de opciones es eso de que, bueno, si a mí no me han explicado que tengo que cerrar el vínculo con alguien, ¿por qué voy a empezar ahora? Si es una amistad, si nunca, ¿qué necesidad hay? Pues hay mucha, porque precisamente
tú te involucras emocionalmente, hay una expectativa, ¿no? Y ya sea con amistades, sobre todo con amistades, que ya hemos dicho que a veces cumple como ese rol también pues, de persona que te escucha, en la que tú involucras un amor y un aprecio hacia esa persona. ¿Y qué pasa? Pues estás con esa amistad, va todo bien, también hay ese hype del inicio, de repente esa persona se ha agobiado y en vez de decirte, mira María, necesito un tiempo, me he agobiado, ya no quiero quedar contigo o me he enfadado contigo por esto, desaparece. Y eso provoca una ruptura también, una ruptura de expectativa de yo me pienso que es mi amiga porque me ha dicho que va todo bien, que todo tal, está todo el hype y de repente me desaparece o empieza la conversación fría porque no se atreve a tener una conversación incómoda aclarando lo que pasa. Claro, Y- pero es que al fin y al cabo, con esto que mencionamos, entiendo que las personas nos enfrentamos entonces a muchas pequeñas sí. rupturas Mm, o heridas, te llamarían mm, desde ciertas ramas dinámicas, ¿no? Que se nos mm, van acumulando en ujú, las relaciones, porque es verdad que además hoy en día tenemos más relaciones, ujú, más fácil, más rápidas, ujú. pero claro, si empiezan a terminar muchas de esta manera, eso va generándote a ti un daño, Sí. ¿no? Y esto me lleva también a pensar en los sentimientos de vacío, en todas estas cosas que muchas veces te dice, es que el tener relaciones sexuales casuales te genera vacío. Y como, bueno, a lo mejor A lo no mejor es no. el sexo casual, es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Eso a lo mejor es donde está la Sí, cuestión. sí, sí. Entonces, como, ¿qué efecto puede tener un ghosting, un icing o muchos encadenados en las personas? Ujú. A ver, retomando lo que has dicho, lo de, ¿no? Lo de follar solo por sexo, yo siempre digo lo mismo, no se folla solo por sexo, hay emociones involucradas, lo que pasa que tú puedes bloquearlas o no, eso es decisión tuya, y si automatizas los encuentros para que solo sean mecánicos, como si fueran productos o premios que vas teniendo, más cuerpos, más premios, eso tiene un coste a largo plazo a la persona quien lleva la práctica, aparte de las víctimas que va dejando por el paso, ¿no? Son realmente víctimas de esto porque no han acordado que solo es una relación instrumentalizada en la que simplemente follan y ya está, sino que simplemente te ven una noche y normalmente te venden la moto porque si no, no puedes ligar y entonces pues pasan a ser víctimas porque tienen una expectativa que la otra no tiene porque claro, si dices las cosas, la mujer no va a querer follar, normalmente son mujeres, es lo que pasa. Pero De hecho, para esto yo inventé, yo creo que no se lo he oído a nadie, creo que fue producto de mi cabeza, una diferencia que es lo que yo defino como tener sexo, mantener relaciones sexuales, encontrarte con el otro, vincularte, todo esto que ya sabemos, versus masturbarte con el cuerpo ajeno. Yo creo que hay una clara diferencia entre dos sí, prácticas que sí, pueden verse muy parecidas, pero pero se no. sienten y se vivencian completamente diferente. Exacto, y no es para nada lo mismo y me gusta mucho tu comparativa, me suena, yo creo que, no sé si lo he escuchado a alguien alguna vez, pero es como que me cuadra totalmente, me parece perfecto, paténtalo. Sí. Sí. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? ¿Y qué pasa retomando el tema, ¿no? De qué pasa con los pequeños duelos que vamos teniendo. Y con eso no quiero hablar de heridas de la infancia, de que eso hace, que tal, pero que en realidad sí, porque si tú lo vas viviendo mucho y lo normalizas, ¿no? Lo de yo. Yo esto además lo escucho mucho en consulta, ¿no? Lo de, claro, yo voy teniendo muchas amistades y de repente desaparecen y no me dicen nada, ¿no? Y ahora yo tengo un sentimiento de vacío y no entiendo por qué. Claro, el discurso no es tan lineal, pero es como, claro, si todo tu entorno más próximo, las personas en las que tú confías, en las que tú te apoyas, van desapareciendo, no te dan explicación o se va enfriando la relación con el icing, da igual, ¿no? Claro, al final va generando una carga, porque si no confías en absolutamente nadie, porque todo el mundo te falla, ¿cómo vas a estar bien? ¿Cómo vas a poder confiar en las personas? ¿Cómo vas a poder creer en el amor o en la amistad o en nadie? No vas a creer en nadie, porque has aprendido que cuando tú confías en alguien, esa persona desaparece. Entonces, evidentemente marca. Y no hace falta acudir a algo que te pasó en la infancia, sino en tu entorno más próximo de hace 5 años porque a lo mejor durante tu infancia has tenido relaciones muy sanas con amistades y demás, te has cambiado de país o no, pero te has alejado de esas amistades y luego a partir de la universidad todas las relaciones que has tenido de amistad y de pareja han ido marcando un vacío porque no sabes, no sabes escribir, no puedes, no sabes, no encuentras personas con las que encajar a nivel de amistad ni de relación sexoafectiva. Sí, y además, lo que dices, ¿no? Esa sensación también, no Mm, solo crónica de vacío, sino de miedo a las relaciones, de desesperanza también y de rechazo constante. Porque me imagino que una de las cosas que puede pasar es que estas personas enfrenten esa sensación de hay algo mal en mí, ¿no? Hay ujú, algo que yo estoy haciendo mal porque soy constantemente rechazado, ¿no? Como que el problema está dentro de mí. ujú. Y en parte, hay una parte de verdad, entre comillas, pero no de que yo haga algo malo, sino que escojo mal. Porque Mm, escojo personas
no emocionalmente disponibles, ni a nivel de amistad ni a nivel relacional, porque eso al final es cierto. Y de cada vez más es verdad que todavía sabemos cómo encontrar amistades de las que fiarnos, pero de cada vez yo creo que va saliendo, se va incrementando una demanda de personas que te dicen, es que ni siquiera encuentro amistades, es que no tengo amigos, ¿no? Porque escoges pues personas que tú ya no te involucras porque tienes miedo a que desaparezca del mapa y entonces, claro, encuentras personas que hacen lo mismo que tú y entonces van desapareciendo y no sabes muy bien qué pasa y de cada vez va peor todo, ¿no? Mm. Y entonces me pregunto también, si esto del ghosting o el icing Mm. tiene efectos en la persona que lo hace. ¿Qué supone para la persona que lo hace? Es que la persona que lo hace, yo creo, hablo en términos genéricos, no digo que todo el mundo pase, no se da cuenta de lo que está haciendo la mayoría de las veces y lo hace porque no es capaz de involucrarse emocionalmente. Es como, ¿no? La carga que tiene emocional es tan grande que prefiere la negación y pirarse. Y además normalmente se justifica, es que era muy pesado, es que no paraba de escribirme, es que yo le di indicios de que no me apetecía o yo no le respondí, eso es una demostración clara, ¿no? Y se olvidan de la parte donde ilusionaron a la otra persona, ¿sí? Ujú. Porque eso de que quien lo hace es psicópata, yo sé que se ha puesto muy de moda, ¿no? Sí, 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 he visto cada Y cosa los que narcisistas y y el esas cosas, narcisista, no, sí. es que quien hace ghosting es el narcisista. Habrá un porcentaje súper reducido que evidentemente lo hace, no te lo voy a negar, y el manipulador y el gilipollas de turno. Pero la gran mayoría lo hace porque no es capaz de hacerlo de otra manera. No es que te quiera hacer daño, es que no sabe hacerlo de otra manera porque no quiere confrontar una conversación incómoda y es mucho más fácil echarle la culpa al otro de que es un pesado y que se ha montado su película que no decir, vale, a lo mejor yo no estoy haciendo las cosas bien ni estoy teniendo responsabilidad emocional. Ujú. En este punto me gustaría hacer un poco de abogada del diablo, Ujú, y relativizar también, mm, porque, muchas veces veo, como una apelación a la excesiva responsabilidad por parte ujú, del otro, en esto del ghosting, del ujú, icing, em, en relaciones, a lo mejor que has hablado 2 mensajes y ya te deja ujú, de contestar y ya se entiende que es ghosting y ya ujú, hay como una excusa para tú posicionarte como ujú, víctima, como persona que has salido perdiendo, digamos, porque también se entienden las relaciones muchas veces en esos juegos de ujú, lucha de poderes, ¿no? De que alguien sale ganando y alguien perdiendo. Pero claro, como bien decías, para que haya un ghosting, para que haya un icing, tiene que haberse construido algo mínimamente, haber, algún tipo de hype, de ilusión, ujú, haber algo que se ha prometido y no se ha cumplido. Si no se ha ujú, prometido nada, pues no puede ser un ghosting o un icing, puede ser gilipollas que me ha dejado de contestar, ¿no? Pero no es ese proceso que genera un duelo, es ujú. otra cosa, es un gilipollas probablemente y ya está. Pero tiene que existir ese compromiso no cumplido, no resuelto, digamos, ¿no? Ujú. Si es como, bueno, vamos a quedar para una noche, quedamos una noche y luego no me vuelve a hablar, podría entrar dentro de lo que es ghosting o icing, ¿cómo lo ves? Claro, aquí depende bastante, claro, porque cuando tú me hablabas de esto, yo pensaba mucho en las relaciones de Tinder, sobre todo más bien perfiles masculinos, de hombres concretamente, ¿no? De que empiezan a hablar con muchas mujeres y yo qué sé, a lo mejor le respondes, y oye, guapa, es que me has dejado de responder, y a lo mejor le has respondido mensajes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día? ¿No? Entonces ya el chico se ha montado su propia narrativa, su propia expectativa, su propia fantasía en base a la descripción y a la foto que has puesto y no hay nada, pero él en su cabeza sí se ha montado su historia. En su cabeza es real todo esto, en su cabeza sí que ha habido algo, en su ¿sabes? Entonces, sí que evidentemente tiene que responsabilizarse y aprender a empatizar con la situación porque no está empatizando, pero el dolor está en su cabeza. Con lo cual, cuidado, porque habría que como que enseñar un poco a estas personas a decir, oye, que escribas a 100 chicas en Tinder o en Instagram, que se ha puesto muy de moda, y que una te responda a 3 mensajes, no significa que quiera nada contigo. Entonces, claro, es que te responda y sea simpática no es igual a erótica, ¿sí? Eso por una parte, que esto yo a veces también lo trabajo en consulta y en los talleres de que, claro, es que yo escribo a muchas chicas y tal, la técnica de la red. Y, y me hablan y luego me dejan de hablar, me están haciendo ghosting y es como, a ver, o no, yo a esto no lo llamo ghosting tampoco, sino que quizás deberías ver un poco por qué interpretas que eso ya es intimidad y por qué crees que eso ya es un vínculo cuando habéis enviado 3 mensajes, ¿no? Es decir, cuidado, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué le estás echando tanta expectativa a algo que no es real? ¿Sí? Además, también Entonces, esto que comentas de que muchas veces, vivimos mucho más en el plano de la fantasía que otra cosa, ¿no? Y alimentamos esa fantasía con lo que nos da para ello. Sé que en muchas ocasiones las apps de citas, las redes sociales, están muy planificadas y pensadas para alimentar tu fantasía,
con esas descripciones, con Mm. esas fotos, con Ujú. además las propias interacciones que tienen las apps de citas y los mensajes que te van dejando también la propia app, ¿no? De Ujú. cuando haces match, es un match, ha surgido el amor, Claro, entonces claro. te van alimentando esa fantasía, pero sí que esa distinción entre lo que es tu propia fantasía y lo que es el plano de la acción, ¿no? En plan, ese Ujú. equilibrio entre cognición y acción, también hay que encontrarlo, ¿no? Ujú. Y volviendo a lo de una noche de pasión, pues depende de lo que os habéis dicho, porque si la persona, imaginemos yo como Ágata salgo de noche y me encuentro a Carlos, ¿no? Y Carlos me dice, ¡buah! Es que yo nunca me he enamorado de alguien la primera noche, yo jamás he hecho esto con nadie, es que eres el amor de mi vida, y me vende la moto. Hombre, al día siguiente pasa de mi cara, yo sí que llamaría esto ghosting porque me ha mentido. O sea, puede ser que lo haya sentido y lo haya dejado de sentir, porque subidón de la borrachera, porque se ha tomado una copa de más, la ilusión en el momento, pero si ya no sientes lo mismo, qué menos que decir, mira, ya lo siento mucho, yo por la noche pues confundí lo que sentía o no hace falta dar explicaciones, ya no siento lo mismo, me encantas como persona, pero no te quiero seguir conociendo. Qué mínimo que hacer esto, ¿no? No excusarse en plan de, yo dije esto por el momento, por la euforia del momento. A ver, un poco de responsabilidad emocional. Es verdad que si evidentemente has estado una noche, no ha habido explicación, tú a lo mejor te sientes un poquito más solo o más vulnerable en ese momento, que para mí la vulnerabilidad es muy buena, has conectado con esa persona a través de la comunicación no verbal, habéis conectado súper bien, pero a lo mejor la otra persona no la ha vivido de la misma manera y desaparece del mapa. Claro, es que ha sido muy casual y no habéis verbalizado nada, tampoco le puedes pedir según qué. Sí que es verdad que en el momento en el que hay intimidad física es bonito y elegante decir, pues sigámonos conociendo o me lo he pasado muy bien, pero hasta aquí, ¿no? Yo sí que creo que es bonito hacer un cierre, pero es verdad que no es, entre comillas, no hay. Yo promuevo la comunicación verbal en este aspecto, pero no es algo que sea, entre comillas, obligatorio hacer, para que nos entendamos, ¿no? Sobre todo en esta sociedad que, ¿no? O sea, si eso es una noche y no tengo por qué dar explicaciones, ¿no? Yo lo promuevo, yo creo que sí que hay que hacerlo, el cierre, decir, mira, me lo he pasado súper bien, tal, pero en el sentido de cierre, de te veo como una amiga estupenda, ya está, como tú cerrando, pero sí, sin dar esperanzas a nada más. Sí, efectivamente, ¿no? También esa cosa de ser sincero, no generar expectativas de más, pero me Ujú. parece muy interesante esto que hemos dicho. Como conclusión así del primer consejo práctico, Mm. sería, por un lado, ser consciente de las emociones del otro y responsabilizarte del papel que juegas en ellas, y por otro lado, plantearte y discernir qué está en tu fantasía y qué está pasando en la realidad, ¿no? Y Ujú. eso no significa que no vivas tu fantasía, Por porque tú supuesto. puedes ir en el autobús y enamorarte de la persona que tienes delante y pues imaginarte ya teniendo 7 hijos con esa persona o sin hijos pero con 3 perros, da igual. Pero tú puedes vivir y disfrutar de tu fantasía si colocas la fantasía donde corresponde, ¿no? Que es en el lado de la fantasía. Pero sí que Ujú. plantearte esa diferencia también es interesante. Entonces yo me pregunto también hasta qué punto debemos ser sinceros, ¿no? Decimos aquí pues que tenemos que ser claros con nuestras digamos, intenciones, o en Ujú. ocasiones no es algo que lleves premeditado, sino algo que surge, lo que vas sintiendo en el momento y demás. Pero ¿hasta qué punto debemos exponer eso en primeros momentos, en relaciones ya consolidadas? O sea, ¿qué grado de sinceridad requieren las relaciones? Porque yo sé que tú hablas mucho de sincericidio. Sí, claro, no sé muy bien a qué te refieres ahora mismo, de hasta qué punto hay que ser sinceros. ¿A qué Sí, momento, a qué exactamente para yo poder responderte mejor? sí, me refiero a que replanteo, porque es verdad que lo he dicho de forma muy genérica. Entonces, lo que yo vengo a plantear es el Ujú. hecho de, tenemos que estar, por ejemplo, constantemente diciendo cómo nos sentimos, constantemente lo que buscamos, o en qué momentos clave, por ejemplo, decías, en el cierre es importante ser sincero y es importante mostrar Mm. en ese momento, ¿no? Pero eso debe ser así durante todo el momento, eso es algo positivo siempre. A veces tenemos que jugar al ocultamiento porque yo sé que el deseo erótico también funciona con desvelar, pero también velar. Ujú. Entonces, ¿cómo juegas con eso? ¿Cómo eres verbalmente sincero sin cargarte la erótica? ¿Cómo, en qué momentos sí que se requiere esa responsabilidad? ¿En qué momentos a lo mejor es mejor jugar un poco a ocultarlo? Claro, aquí hay un tema, es que hay varios frentes. Empezaré con el de la erótica porque creo que es el más interesante. Hay un malentendido con respecto a la erótica, que se entiende que la erótica siempre implica velar. No es verdad. Hay gente muy erótica, muy directa, que a mí personalmente como Ágata, yo a lo mejor, yo soy más de sutilidad y lo dejo abierto. Yo sí que digo que las cosas tienen que ser abiertas y directas, pero yo conozco parejas o incluso personas que son tremendamente directas, tienen una erótica muy directa, pero empática.
y que tú lo escuchas hablar y dices, no sé cómo ligas con nadie. Yo recuerdo un caso muy concreto de un taller, de que venían en un taller de seducción sana, concretamente, y el chico no venía porque tuviese problemas para erotizar la relación. Él decía, yo cuando conozco una chica que me gusta y que consigo hablar con ella, su problema era entablar una conversación, yo la erótica ya la tengo, y era vasto como él solo, y tenía un humor negro como él solo, que decías, yo no sé ni cómo lo haces, o sea, y él lo decía, dice, mi problema no es erotizar, porque yo suelto mis comentarios que no voy a replicar aquí, porque es que de verdad algunos eran desagradables, para mi punto de vista desagradables, pero él empatizaba muy bien en la erótica y sabía ver si le gustaba o no la chica, y de hecho, él lo decía, yo lo que quiero es eh, eh, perder mi miedo a poder decirle hola a alguien que me interesa, que esa parte es la que no llevaba bien, ¿no? Entonces, claro, el tener que decir que hay que llevar a cabo un tipo de erótica socialmente establecida porque es la que está de moda, está bien, pero hasta cierto punto. No creo que esté bien al 100% porque sea la predominante. Creo que es una manera de llevarla a cabo la erótica la más conocida y la más que está de moda y la que más se promueve, pero no es la única. Hay muchas maneras de ser erótico. Pero para que sea erótico tiene que haber una correspondencia con la otra persona, es decir, que la otra persona lo vea como erótico y tú tienes que empatizar a nivel erótico con esa persona para ver si es recíproco o no, porque si no es recíproco no va a servir de nada y aquí está la clave. Y es verdad que el deseo, hay una parte más que de desvelar o esconder, yo no creo que sea tanto esconder, sino propiciarlo, yo es la palabra que diría, porque no se trata de esconder intenciones, se trata de eh, sentirlo y ser capaz de sentirlo sin vomitar el deseo hacia la otra persona, porque recordemos que la otra persona no es tu madre, no es tu psicólogo, ni es tu mejor amigo con el que explicas absolutamente todo. Es una persona que estás conociendo y quieres intimar físicamente con esa persona. Y como tal, de la misma manera que a ti te gusta que te tengan en cuenta y jugar con el deseo que tú sientes, tienes que hacer lo mismo con la otra persona, pero no hace falta ocultar nada. Podéis jugar siendo claros. Se puede ser directo. Yo recuerdo una serie que no la recomiendo que la veáis, no la veáis, aunque la recomiende, no la recomiendo. Me acuerdo de una escena, Élite, concretamente, creo que era la segunda temporada. No la veáis, en serio, o sea, no, caca. Prohibido. Prohibido. Pero hay una escena que dije, vale, de las pocas cosas que habéis hecho bien, esta es una de ellas. Y el chico decía, ¿qué, te apetece comer en mi casa esta noche macarrones precalentados? Claro, a ti te viene alguien y te dice eso y dices, ¿qué cojones? ¿Qué me estás contando? ¡Qué asco! Pues es una de las escenas más eróticas que tiene la serie, porque detrás hay toda una historia, hay una simbología detrás de esa frase. Y la chica que pija como ella sola, que evidentemente le hubiese dado asco, en ese momento conecta con esa erótica porque entiende a qué se está refiriendo, porque hay una historia detrás. Y de hecho por la noche quedan y le sirve un plato de macarrones precalentados. Pero aún así se acaban enrollando y tal. ¿Por qué? Porque ya hay ese juego entre ellos que para el resto de la humanidad dirías qué asco o qué me estás contando o que vaya cutrada, pero para ellos tiene una simbología importante y eso es la clave de la erótica realmente, encontrar esa idiosincrasia común que hace que sea especial para vosotros y que lo veáis como deseo, no tanto que si Shibari, que si BDSM, que si os gusta, adelante, pero porque me gusta, no porque esté de moda, que esa es la parte que quiero corregir. Que si Tantra, que si te gusta, adelante, que si tengo que hacer las 80.000 posturas del Kama Sutra, cuando yo insisto siempre se reducen a 8 posturas, ¿vale? 8, no hay esas 80.000, simplemente son cambios de matices que le digo yo ahí iba a decir de ángulo, y ya está. Quiero decir que es eso, atreverse a sentir y atreverse a buscar lo que hace especial la relación de la persona con la que estoy conociendo a nivel individual. Porque si encima repito todo el rato la misma canción del deseo, porque es lo que se supone que quiere escuchar la otra persona, como qué guapa eres, es la más inteligente, ¿no? Cosas genéricas, es que estás todo buena. Vale, puede ser que como os atraéis físicamente pueda funcionar, pero es que llegará un momento que te va a aburrir de decir siempre lo mismo, porque es que es aburrido al final, te aburres tú de decirlo y llegará un momento que tu deseo va a entrar o bien en jaque mate, es decir, que no vas a tener deseo, o al contrario vas a querer una adicción porque estás instrumentalizando los cuerpos y vas de cuerpo en cuerpo, ¿no? Y de oca en oca y tiro porque me toca, pues un poco igual y ya te va a dar igual y tendrás otras dificultades emocionales por ahí y sexuales, por cierto, porque ver las relaciones así, pues promueve la disfunción eréctil, sobre todo la disfunción eréctil. Sí, Sí, tiene son más serios. consecuencias. Sí. Y entonces, yo te pregunto una cosa, porque claro, tú lo que dices suena muy bonito, Ágata. Sí, y nos conectamos y tal, y te dejas llevar y fluyes, pero es que escúchame, yo si le pongo 4 mensajes seguidos, me va a dejar de contestar. Y es que claro, pues yo no le puedo decir todo lo que pienso porque entonces me va a bloquear.
Claro, ahí es donde entra en juego lo que yo llamo la empatía, ¿sí? Es decir, de la misma manera que probablemente a ti no te gustaría que una persona hiciera eso contigo, no lo hagas a los demás. Y antes de que me digas que a ti nunca te ha pasado y que te daría igual y que te encantaría que te escribieran 4 mensajes seguidos de hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Por qué no me respondes? ¿No? Y esas cosas, mm, piensa muy bien en por qué te estás relacionando desde esa posición y si te relacionas así con tu entorno. Si te relacionas así con tu entorno, con tus amistades, es probable que encuentres tiendas a relaciones más bien toxiquillas, dinámicas más bien toxiquillas, porque claro, no te estás relacionando desde quiero saber de ti, desde el, bueno, pues desde el respeto, ¿no? De aumentar ese deseo de manera mutua, sino más bien desde la necesidad. Y ok, puedes hacerlo y puedes ligar y sí, en algún momento te irá bien. Em, Sino que lo estás haciendo desde una necesidad propia, es decir, hacerlo de esta manera. Entonces, lo que yo recomiendo es, tú, si lo que quieres es conectar con esa persona a nivel de WhatsApp, tener una conversación profunda, no le envíes 4 mensajes desde lo que necesita escuchar la otra persona o desde una necesidad intrínseca que tengo de saber si esto está yendo bien o mal. Porque al final, cuando tú le dices, hola, ¿qué tal? Yo estoy bien, yo ayer hice esto, cuando la otra persona no te está dando feedback, estás cubriendo una necesidad, no estás aumentando ese deseo de manera recíproca, que es un poco lo que habría que hacer, ¿no? La idea no es escribo 4 mensajes porque sí a todas las mujeres que conozco, a todos los hombres que conozco, sino, vale, voy a pensar si a la otra persona le gusta que yo le escriba. Yo, por ejemplo, como Ágata, yo siempre lo he dicho, a mí me agobia que me escriban. Me agobia mucho y yo cuando tenía citas, yo ya además lo decía, digo, si tienes dudas entre escribirme o no, no me escribas, porque yo me agobio. Entonces, para poder gestionarlo, permíteme que yo te pueda escribir. Esa parte que yo hago como Ágata, yo sé que lo hace el 1% de la población y creo que estoy siendo generosa porque creo que no lo hace nadie. Es lo que deberíamos hacer las personas que tendemos a agobiarnos. Entonces, como normalmente no somos conscientes de lo que sentimos, de lo que nos agobia, vamos a pecar de precavidos. Entonces, si alguien te interesa, no porque tengas que manipular, no porque tengas que engañar, no porque las mujeres sean trofeos y tengas que hacer cosas raras y porque biológicamente no sé qué historias, no, sino porque tú como persona individual, seas mujer o hombre, te importa la otra persona y quieres que el deseo crezca de manera recíproca, vas a dar un espacio para que se pueda, gestar, pueda ir creciendo en ambas partes. Entonces, intenta, si tú ya sabes que tiendes a escribir mucho y hablar mucho, no escribir mucho en WhatsApp y hablar a presencial. Y ahí es donde pues podréis conectar más. Si a la otra persona o tienes ahí con personas que no les gusta lo que les dices, a lo mejor es que no encajáis y te estás fijando en perfiles a las que no les gusta lo que tú dices, porque hay personas más habladoras y otras más calladas que les gusta escuchar. Si tú te encuentras con una persona igual de habladora que tú, difícilmente va a funcionar porque no os vais a poder escuchar y esto pasa. Entonces, vale, a lo mejor te estás fijando en un perfil muy igual a tú y tienes que atreverte a averiguar qué más cosas te gustan, porque aparte de la carne y del Burger King, de una hamburguesa del McDonald's, te pueden gustar más cosas, te pueden gustar los helados, el sushi, ¿no? Y para eso tienes que atreverte a quedar y ver pues qué te gusta y qué no, ¿no? Ya entendí. Entonces, si tarda 3 horas en responderme, yo tengo que tardar 3 horas y 1 minuto. No. Ay. Para nada. No es cuestión de tiempo, es cuestión de calidad. Es cuestión de sentir. Es decir, a ti, ¿qué te apetece decirle? En vez de controlar las veces que tienes que escribirle, es, vale, a mí me gusta esta chica, yo quiero, compartimos, por ejemplo, los memes de gatos, porque nos gustan los gatos a los dos y lo tenemos en común. Pues cuando veas como en ese momento te has ilusionado por esa persona, a lo mejor tienes como 200 memes de gatos. No le envíes esos 200 memes de gatos. De esos 200, fíjate en el que más te gusta y luego, pues, si le has dicho buenos días y te ha dicho buenos días, a mitad del mediodía le puedes enviar un meme del gato. A ver qué pasa. Y luego esperas a ver qué te responda. Permite que la otra persona también te pueda enviar algo, ¿sí? Permite gestar ese deseo de manera recíproca. Y luego por la noche, para cubrir ese tiempo, pues puedes buscar, por ejemplo, una canción, un vídeo, un reel. No le envíes 200 reels, envíale el que más te recuerde a ella y que tenga algo que ver con lo que estáis hablando y entonces le puedes enviar ese reel, ¿sí? Y espera que la otra persona te envíe algo. Si ves que no hay feedback y que no te está respondiendo o te pone ok o gracias y no hay feedback, no insistas por ahí porque de alguna manera te está diciendo que no le gusta. O le puedes preguntar, ¿te gusta que te envíe esto? Pero vas a cuentagotas, porque muchas veces es verdad que las personas
más introvertidas, que no hablan tanto, te dicen que sí por decoro, por diplomacia y no quieren. Entonces, ante la duda, mejor menos, pero simbólicamente más importante que no echarle ahí pues, los 200 reels que te has visto porque te recuerdan a ella o a él y echarle ese reel pues, para conectar más a nivel íntimo y además erótico, ¿no? En plan de, Buah, he puesto esto y me ha hecho pensar en ti y ya está, ¿sí? Entonces el protocolo estándar, que más o menos serían 3 veces al día, ¿sí? Pero, claro, tú todo esto que dices, Agatha, yo soy una persona que le tengo mucho miedo a esto. No se me dan muy bien las conversaciones online, he tenido muchos fracasos y creo que no soy capaz de manejarlo. Entonces, para enviarle un reel y jugármela y esperar, y si me contesta seco, pues entonces mejor no le envío nada. Vale, pues si no te, yo soy muy anti-online, así que si no te gusta el online, presencial, socializar. Totalmente de Y acuerdo. es que si me cuesta ya el online, imagínate quedar. Para eso mejor Claro. no le escribo nada ni quedo con ella o con él. Bueno, en ese caso, plantéate si realmente quieres afrontar los miedos o no, porque la pereza es síntoma de miedo y eso es algo que yo tengo muy claro. ¡Oh, qué buena reflexión! Y de hecho, lo que más trabajo en consulta, el mecanismo de defensa que más me sale es la pereza. Porque al principio, normalmente, cuando la persona acude, ¿no? Es sí, a tope con ello, voy a hacer todo lo que me dices. Y al cabo, a la tercera o cuarta sesión, entra en juego la pereza. Es que me ha dado pereza. Y yo digo, no, no es que te ha dado pereza. Es el miedo que entra en acción y que se camufla como pereza. Entonces, que haya pereza, hay miedo. Hay que ver por qué tienes este miedo y hay que afrontarlo y vamos a ir poquito a poco. Eso sí que es verdad que lo. Mm. O sea, que tú dices también que la gente que tiene más miedos o dificultades con esto, que también prueben a atreverse. Entonces, igual que la gente que tiende a ser más intensa, que comentábamos, a enviar más cosas y demás, Sí. busquen generar esa distancia, ese espacio, pues la gente que tenga más miedos y sean más parados y demás a la hora de iniciar, Pereza. que busquen atreverse a generar esa distancia, ¿no? Es como Sí. buscar ese espacio justo en el que hay espacio para los dos, para que dentro surja algo, pero tenemos que estar suficientemente cerca también. Exacto, exacto. Entonces tú tienes que averiguar si más bien, no me gusta clasificar y etiquetar porque creo que cada persona es diferente, pero sí si tiendes en este momento vital a Mm. más bien a ser más de necesito enviar mensajes porque necesito una aprobación o te has agobiado porque has tenido tantas malas citas que ya directamente te entra pereza, ¿no? Y decir, es que ahora enviarle un reel y que me diga que no y tal. Claro, si entras en este bucle, hay cositas que trabajar por ahí detrás porque lo normal es que cuando alguien te guste, como mínimo sabes que hay una amistad recíproca, ¿no? Es decir, tienes que saber diferenciar un enamoramiento de la fantasía. Por ejemplo, yo me puedo enamorar de Brad Pitt, ¿vale? Pero yo sé que eso nunca va a pasar y me puede parecer muy guapo porque, claro, porque mira qué atractivo es y mira cuánto dinero y tal. Pero yo tengo que saber diferenciar la realidad de la fantasía y eso es una fantasía y está bien, ¿eh? Yo la puedo tener, pero tengo que categorizarlo como fantasía, de saber que algo es real. Claro, si yo estoy teniendo enamoramientos de fantasía y no lo sé diferenciar de la realidad, estoy teniendo un problema que sinceramente yo recomendaría consulta en este caso, ¿sí? Si no lo sé distinguir. Y si no, el primer paso sería aprender a distinguirlo. Decir, Claro, vale, el distinguir sí. lo que pertenece a la fantasía de lo que pertenece a la realidad o el deseo, ¿no? La parte Ujú. más claro, es que es un primer paso muy importante, ¿no? E incluso creo que puede llegar a ser más confuso cuando la fantasía y la realidad están ocurriendo con la misma persona. Y no machean, digamos, ¿no? Yo tengo una fantasía Ujú. y tengo una relación con la persona, pero no encajan. Esto pasa a veces, por ejemplo, personas que tienen fantasías sexuales con personas, amistades o gente con la que no quieren mantener esas relaciones sexuales. O, Ujú. tengo una relación de, rollo con alguien, pero yo Ujú. fantaseo con estar de pareja, ¿no? Como que no hay macheo y muchas veces esa fantasía ni siquiera significa que tú lo quieras llevar a la práctica, simplemente que disfrutas en ese espacio mental y esa persona en ese momento ha tomado Ujú. ese rol ahí y ya está, puede ser más reiterativa o menos, ¿no? Ujú. Pero distinguirlo es una de las grandes claves de la Ujú. sexualidad y del entendimiento de uno mismo. Ujú. Sí, sí, sí. Y si tenemos dificultades, claramente es motivo, más que nada porque significa bueno, que falta aprendizaje sobre empatía y sobre pues, la propia gestión emocional de lo que está pasando, ¿no? Porque eso es una carencia. Es que resulta, Ágata, que yo soy una persona que me pasan muchas cosas y además de tener esa dificultad para distinguir entre la fantasía y la Mm. realidad, que en ocasiones se me confunden un poco, también me he dado cuenta de que cuando yo chateo y me relaciono online con las personas, Mm. ligo online, las apps de citas o por redes o lo que sea, también me cuesta mucho distinguir las green flags y las red flags. O sea, esto de
señales de alerta y demás, yo me doy cuenta de que mis amigos me dicen que me estoy metiendo donde no debo y yo no me doy cuenta de nada. Ujú. Bueno, porque a veces no hay que escuchar tanto a los amigos como ver lo que hay. Y yo digo que estoy de acuerdo con el tema de las green flags y las red flags, si bien es cierto que a veces no me toca otra que hablar del tema porque sale y está muy de moda y para que nos entendamos hablo de ello. Considero que los puedes meter en la basura, ¿vale? Sobre todo si no te está ayudando, porque si no te ayuda, eso ya no es útil. Y más bien fijarte en algo importante, que es una cosa. ¿Coincide lo que dice con lo que hace o no? Fin. Mm. Y eso implica tiempo, tiempo para permitirnos conocer esa persona, porque pueden pasar cosas raras, ¿eh? No, a lo mejor esa persona tú la conoces el primer día y te dice, yo lo que quiero es una relación estable, tal, bueno, pues si encajo contigo, pues ¿por qué no? Ya veremos en un futuro, pero al cabo de 5 días te dice, bueno, es que tú y yo solo somos un rollo. Pues eso es aplicable a muchas más cosas. A mí se me ocurre el Sí. ejemplo del trabajo, por ejemplo. Ujú. Cuando el jefe te empieza a decir mucho que te va a subir el sueldo, que sí, que tal, que no sé qué, pero en la práctica ves que Que no, no. que el Y trato es el que es, que sigues igual, que sigues estancado, pero te está intentando, digamos, comer la oreja, ¿no? ujú. Exacto, o en el caso de pareja, decir: "Sí, te voy a presentar a mi familia, tal, en Navidad vamos a quedar tú y yo, porque qué guay que será y demás", y luego llega Navidad, tú, pues, a lo mejor has hecho un hueco porque habíais tenido esa conversación y habíais quedado y de repente, pues: "Ah, no, 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 yo quedo con mi familia, si es que tú y yo no somos nada". Digo: "Pues apenas nos estamos conociendo", claro, no encaja lo que te dice con lo que hace, ¿no? O, por ejemplo, que supuestamente quedáis los fines de semana y estáis quedando cada fin de semana y de repente no te dice nada y tú esperando, pues no, porque no lo habéis hablado, por eso yo siempre digo que es mejor hablarlo, y de repente pues tú le envías un mensaje, ay, ¿qué vas a hacer hoy? Pues estoy con mis amigos, es que los tendré que ver de vez en cuando, ¿no? Como siempre hago. Y tú dices, bueno, es que pensaba que íbamos a quedar, bueno, es que tú y yo no somos nada. Claro, lo que dice con lo que hace no concuerda. Por eso, no hay que confundir intensidad de la emoción. Yo puedo estar muy ilusionado, incluso enamorada de esa persona, con que encajemos. Que yo esté ilusionada y que esté enamorada y que la otra persona, pues vayamos intimidando físicamente o no, no significa que sea recíproco y no significa que vaya a ir bien. Eso yo lo voy a saber con tiempo y valorando todo esto. Porque lo que puede ser una red flag para una amistad tuya, a lo mejor no significa absolutamente nada. Y al revés, a lo mejor te dicen, pero ¿cómo no estás con esta persona? Pero sí es súper amable, sí soy súper buena persona. Y resulta que estás con el narcisista de turno, pero de verdad, de manual, no, ¿sabes? Entonces, claro, está bien apoyarte en tus amistades y valorarlas, pero siempre teniendo criterio, en plan de, vale, ¿por qué para ti es una red flag? Uy, porque si me lo hicieran a mí, yo pasaría el tema. Bueno, que lleve calcetines de diferente color no tiene por qué ser una red flag. Que ese día esa persona esté triste porque ha tenido un mal día en el trabajo tampoco tiene por qué ser una red flag. Que haya llegado tarde ese día porque ha habido un accidente de tráfico no tiene por qué ser una red flag. Que no pague la cuenta tampoco tiene por qué ser una red flag, ¿no? O que haya tenido un mal comentario al camarero, porque yo esto es algo que me pasó a mí. Yo me acuerdo en una cita y recuerdo que estaba en una cita bien, todo bien, y de repente la persona con la que yo estaba saliendo habló mal al camarero. Claro, hablar mal al camarero está dentro de las red flags. ¿Pero por qué había hablado mal al camarero? Porque se conocían y se llevaban mal. Entonces, tiene sentido que haya hablado Las mal. casualidades de la vida, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, yo lo averigüé más tarde. En ese momento él no me lo dijo porque la situación era muy tensa entre ellos y nadie dijo nada, no fue como, jolín, red flag, pero luego con la explicación tenía sentido. Entonces, claro, eh, antes de juzgar en base a conductas superficiales que pueden ser incómodas, hay que rascar un poquito y ver a lo largo del tiempo a ver qué pasa y qué no pasa. Por lo tanto, aunque yo esté muy emocionada, ilusionada y sabiendo que la emoción se dispara, tengo que ver con el tiempo si la cosa va encajando y si no. Cuando tenemos discusiones, ¿intentamos llegar a acuerdos o miramos a ver quién la tiene más grande? Claro, si intentamos ver quién la tiene más grande, va a acabar probablemente muy mal. O eso, o con una noche pasional muy bonita, seguida de otra pelea también muy bonita, ¿no? Entonces, es eso, es ir valorando estas cosas y decir, vale, pues no tanto red flags y green flags, sino más bien qué hay detrás de todo esto. Mm, yo concuerdo bastante con el análisis que haces de las de red flags y green flags. Me gusta ese enfoque que haces, no lo había planteado desde ahí, ¿no? Desde la congruencia de lo que se dice y lo que se hace. Pero sí que es cierto que muchas veces son términos que se emplean Mm, para encasillar o que agrupan conductas muy diferentes que pueden ir desde gustos personales hasta situaciones de abuso, de maltrato, etcétera. Y que lo que nos buscan hacer al fin y al cabo es como una clasificación muy rápida de conductas o personas buscando al fin y al cabo rápidamente tener un análisis de coste-beneficio, básicamente, de la persona.
Entonces, también muchas veces esa reducción a es que tú tienes un valor intrínseco porque tienes, ya no es se ha dado, es tienes estas red flags, son Ujú, tuyas, de tu forma de ser, de quién tú eres, ¿no? ujú. Muchas veces, claro, no ni somos, generalmente no somos, pocas cosas somos, y también el hecho de que agrupamos cosas tan diferentes que Ujú. es muy difícil, digamos, intervenir o describir, lo que está sucediendo, ¿no? Yo, Y perdona, entonces sí, 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 antes el tema, cuando has dicho tú eres una red flag, ¿no? Eso me recuerda mucho, a comentarios que he escuchado últimamente de decir: "Uy, no salgas con esta chica porque es muy intensa". El problema no es que sea intensa, el problema no es que sea emocional, porque yo puedo ser muy intensa. Es decir, el problema es que si yo soy una persona, em más bien introvertida, que ya gestiono mal mis emociones de por sí, y la otra persona es intensa y gestiona mal esa intensidad, choquemos, ¿sí? Y que no me respete y que yo no respeto, porque el hecho de ser intenso es una cualidad muy negativa hablando socialmente, ¿no? Y una justificación de lo que se haga, ¿no? De, no, es que yo soy intensa, o soy feminista e intensa, entonces ¿me aguantas o yo soy así? ¿Me tomas o lo dejas? Y dices, a ver, puede ser emocional y es bueno ser emocional, es bueno sentir los sentimientos y expresarlos, pero teniendo en cuenta a la otra persona. Y tal y como está definido el concepto de intensidad, da a entender que no tengo en cuenta a la otra persona. Yo suelto lo que suelto y me da igual las consecuencias que haya detrás. Y tampoco es eso. Entonces, el hecho de ser intenso o no es el problema, es cómo gestiono yo esa intensidad de cara hacia los demás, porque si yo soy intensa pero te tengo en cuenta a ti, no habrá ningún problema. El problema es no te tengo en cuenta, lo estoy siendo de manera egoísta, pues el egoísmo normalmente tiene consecuencias negativas, ¿sí? claro. Y de hecho, de ahí surgen esas parejas como raras. Mm, No hablo superficialmente raras, sino hablo de dinámicas sí, extrañas que se exacto. dan, que desde fuera no se entiende nada, pero ellos dentro tienen como su, pequeño fuerte con su Sí. forma de relacionarse y que encajan perfectamente y que Ujú, tienen algo muy bonito construido, pero para la mayoría de personas, de forma general, desde fuera es algo completamente incomprensible, ujú, ¿no? Un caso muy exagerado, son aquellas parejas que discuten mucho, mm, pero son discusiones superficiales, ujú, es su forma de relacionarse, mm, no hay diferencias profundas, mm, simbólicas en la relación, pero ellos disfrutan en esa dinámica de constantemente estar en esas discusiones y ves que son discusiones que se lo están pasando bien. ujú. No, ni siquiera como una estrategia de resolución de conflictos Sí, o como, sino para llegar que a acuerdos. sus, Ujú, no, claro, su manera de relacionarse es desde ahí y son una pareja como súper sana, diríamos, súper bien construida, con sus dinámicas bien marcadas, con todo en positivo, pero desde fuera es súper extraño de ver, ¿no? Y muchas veces se dice como esto es que no sabes si se aman o se odian, ujú, pero sin entrar en dinámicas de maltrato, sin entrar en abusos, sin entrar en nada de esto, tienen su forma de relacionarse y tú dices: "Ah, vale". Entonces, que cada uno encontramos nuestras dinámicas y nuestras formas, ¿no? Con los otros. ujú. Es muy Y curioso. que no, no, totalmente, la has explicado muy bien, y que al final cada persona tiene que descubrir realmente qué es lo que la otra persona le aporta, lo que le suma, porque muchas veces a nivel superficial, a nivel relacional, ¿no? Dices, pero si esta persona es súper segura, pero ¿qué hace con esta? Pero si no cuadran, ¿no? O ves estas dinámicas extrañas, pero realmente funcionan porque ambos suplen de alguna manera una carencia o no, o se complementan y por eso funciona también, que esa es la parte de la que no se habla casi nunca, ¿no? Es en plan de si funciona y es también es por algo, ¿no? Que luego cuando Sí. se separan, son rupturas muy traumáticas y que les cuesta mucho superarlo, precisamente por eso, porque nunca se ha ido realmente a qué es lo que le estaba aportando esa persona, porque a nivel superficial no se veía, ¿no? Sí, cierto. Además me gusta ese matiz que has hecho, no es solamente la carencia que te cubre, sino que a veces te complementa en algo Sí, o te sí, sí, sí. suma algo, que Ujú. muchas veces es como: "No, es que estás eligiendo esto lo veo un montón en redes De la sociales". carencia, no, a lo mejor es te comple sí, sí, Como como eliges por este perfil, en plan, el que es callado elige el que habla mucho. sí. Las parejas predeterminadas que están muy bien para el efecto de identificación, sí soy de redes sociales, ay, qué guay, like, Mm, pero que en la realidad no se dan desde ahí ujú, siempre, que no existe como esa digamos que está el mito de la media naranja y está el mito de los polos opuestos, ¿no? mm, Que no es ni uno ni otro, que cada dinámica y cada relación en cada momento de la vida, pues funciona de una manera y ya está. Y de ujú, hecho es que se van desarrollando y en ocasiones lo que te aporta una persona 20 años después no tiene nada que ver, que ujú, son situaciones vitales diferentes porque somos personas diferentes, ¿no? ujú, Claro, y todo esto que hemos mencionado, al fin y al cabo, que son reflexiones alrededor de la green flag, red flag, estos términos y demás, me hacen también cuestionarme el hecho de,
¿Cómo yo hago si yo me doy cuenta, ¿no? Por lo que sea, de repente me doy cuenta de que yo estoy relacionándome con muchas personas red flag. Es decir, con muchas personas que tienen esa incongruencia entre lo que hacen y lo que dicen, con muchas personas, o sea, yo intento a lo mejor tener relaciones más estables y me encuentro encuentros muy casuales, me he dado cuenta de que tengo relaciones muy superficiales. ¿Cómo hago para dejar de encontrarme estas personas y estas dinámicas? Sí, normalmente cuando esto pasa, yo lo que he visto, hablo de generalidades porque siempre hay excepciones, ¿vale? Y no me gusta decir que siempre es así, porque no es verdad. Lo que suele pasar cuando yo me relaciono con personas no disponibles emocionalmente o que no saben lo que quieren o que les falta de gestión emocional, ¿no? Porque entiendo que va por ahí el tema, es porque yo estoy erotizando precisamente lo no disponible, personas evitativas, que yo no hablo de apegos, hablo de personas que tienen conductas evitativas, eh, porque de alguna manera es mi zona de confort, porque normalmente está correlacionado con que yo tampoco me atrevo a mostrarme al 100%. Es decir, que yo también puede ser que tenga miedo al compromiso, también puede ser que tenga miedo a involucrarme y por eso me entiendo también con esas personas, porque aunque normalmente yo sea el perjudicado en la relación y soy al que dejan, de alguna manera yo no me atrevo a relacionarme con personas que sí estarían dispuestas a relacionarse conmigo porque me da miedo, ¿no? Me da miedo a que me hagan daño, aunque esté fomentando precisamente relaciones que me están haciendo daño y más a largo plazo, que al final me acabarán rompiendo por dentro, ¿no? Como quien dice. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo recomendar? Salir de tu zona de confort. Si eres una persona a la que siempre vienen los chicos, por decirlo así, porque normalmente suele tirar más por ahí el tema, o eres un chico a la que siempre vienen las chicas porque eres una persona tímida y por eso caes en este tipo de perfiles, o un chico extrovertido, pero que te fijas en un perfil muy determinado, romper con eso. Y no me refiero a que hagan actividades diferentes, ni que tengan el pelo de color diferente, ni que una sea más extrovertida e introvertida, sino que ese algo que hace que sientas atracción, decir, vale, si yo normalmente iría por esta, pues no, me voy a ver al grupo en general y esta que me llama la atención, con la que me río y con la que nunca le he dado una posibilidad, voy a quedar simplemente con la expectativa de quedar y echarme unas risas y ver si va saliendo o no la atracción. Dame esa oportunidad. Pero es verdad que eso que digo, que parece como muy fácil de hacer, de salir de la zona de confort, es como muy fácilmente dicho, es muy difícil de hacer. Por lo tanto, yo sí que recomiendo en este caso psicoterapia para trabajar los bloqueos que seguro que hay y hacerlo poco a poco. Esa sería mi mayor recomendación. Ahora bien, la gratuita es, sale de tu zona de confort. Si no tienes la iniciativa, empieza a tenerla. Evidentemente, no te digo que salgas con los disponibles que no te gustan, porque sabes que no te gustan, sino decir, me llama la atención, ¿sabes? Es como, no es que sienta atracción, no, me llama la atención, ¿no? Pues venga, va, voy a darle una oportunidad. Hacer hobbies diferentes. Es decir, si por ejemplo voy a baile, voy al grupo de siempre, que de vez en cuando hay chicos nuevos y tal, normalmente es la misma dinámica, el mismo chico, el mismo perfil. Vale, pues me voy a ir a otro club de baile, ¿no? O voy a probar yoga, o voy a probar clubs de rol, yo qué sé, lo que se me ocurra en ese momento, teatro, senderismo, voluntariado, salir, ir viendo. Sí, Y o incluso el moverte en otros grupos, mm, pues voy a quedar con los amigos de mi amigo, que nunca les he eso, conocido, siempre me habla de ellos, pues, mm, o sea, como el abrirte a nuevos entornos, ¿no? No siempre tienen exacto. que ser actividades como dirigidas, Ujú, pero bueno, voy a hacer un viaje a no sé dónde, además con esta perspectiva del conocer gente, ¿no? ujú, Venga, vamos a ir de fiesta a no sé dónde, a ver qué pasa. ujú, Pero esa cosa de que tú vayas experimentando para tú conocer otra parte de tus gustos, ¿no? ujú. Que hay otras maneras en las que tú puedes relacionarte, conocer como ese potencial que tú tienes, ¿no? De como otros perfiles que te pueden gustar. Qué interesante el consejo. Em, Aunque claro, también me planteo que, hay, digamos que hay otro perfil diferente al que tú has definido, Ujú, que es aquel, em, que suele entregar mucho y recibir ujú. poco. El complaciente. Háblanos de él. El complaciente, normalmente son mujeres, hay hombres también, de cada vez más, yo creo que se está equilibrando, pero normalmente hasta mi generación eran sobre todo mujeres, em, que básicamente lo que suele haber, insisto en que no me gusta hablar de heridas de la infancia porque considero que se ha tergiversado mucho el tema, pero sí que es verdad que han aprendido a relacionarse desde el yo doy. Para yo sentirme querida, yo necesito dar. Entonces ya directamente van a perfiles que
que aceptan esa donación, ¿no? Pues perfiles más no evitativos, sino que sí, evitativos, pero que aceptan lo que les das como más bloqueados emocionalmente, por eso como que les da igual que les des, y entonces siempre hay esta relación desequilibrada en la que yo doy, siempre doy, y la otra persona pues como que acepta y doy tanto que llega un momento que me canso porque es que no puedo dar siempre porque no me estoy escuchando. Entonces aquí hay que trabajar una doble cuestión y es que primero saber por qué estoy siendo tan complaciente y no me permito también recibir amor porque son personas que no se permiten recibir amor, porque cuando viene una persona que les quiere dar amor se agobian enseguida, es que no me gusta lo suficiente, es que es muy buena persona, lo cumple todo, pero no hay esa química. Claro, yo no me permito sentir, yo no me permito que nadie me dé, ¿no? Y hay que ver un poco de dónde viene ese bloqueo, trabajarlo a nivel individual y para que no sean tan complacientes y que encuentren ese equilibrio, porque tú puedes ser una persona que le guste dar, pero no lo des para recibir a cambio amor, sino dalo de manera altruista, pues como lo hizo Jesucristo en su momento, ¿no? Porque quería la humanidad, sin nada a cambio. Pues aquí un poco igual, si lo haces que sea por eso, no porque esperas amor a cambio, porque la queja o la demanda que hay es que yo doy mucho, yo le hago muchos regalos, ¿no? Cuando me gusta a alguien, ¿no? O también la mal llamada persona buena, es que soy muy buena persona y por eso me toman el pelo. Yo lo doy siempre todo a la que alguien me gusta, pero el problema de estas personas no es que sean buenas personas, es que dan a personas, es decir, dan con la esperanza de que esa persona, la persona que les gusta se fije en sí. Es decir, yo te invito al cine, yo te invito a cenar, a una persona que tiene una relación ambigua y no le ha declarado que le guste. Es claro que le gusta que ir al cine, claro que le gusta que le invite a cenar, pero a lo mejor esa chica no, sobre todo esto pasa mucho en Latinoamérica y ahora de cada vez más está empezando a surgir este movimiento, para lo bueno y para lo malo. Y claro, en ningún momento la chica porque normalmente son chicas y chicos, en este caso esta relación, ya te digo, torcidita, en ningún momento le ha dicho que quería algo, o sí le da falsas esperanzas, pero el chico ya sabe que le está dando falsas esperanzas, ¿no? Es como que en ningún momento le ha dado un sí de yo quiero algo contigo. Ha jugado con una erótica turbia en la que te dice, ay, qué majo que eres tan bueno conmigo, pero en realidad no quiere nada, ¿no? Entonces es como, vale, no quiere nada, la chica le ha dado indicios que no, y además tú estás dando y te estás desviviendo por esa persona, no porque quieras de manera altruista, sino con el único objetivo de conquistar a la otra persona, y eso tampoco es. Efectivamente, justo yo hablaba de esto hace poquito en uno de mis directos en individual y lo comentaba y a la gente le chocaba mucho, pero yo decía, salía no por el tema de la pareja, pero por otros motivos, esta idea de la buena persona que siempre, que es demasiado entregada, es que yo doy demasiado siempre, es que yo siempre estoy en rol de cuidador, Mm, estas cosas, ¿no? ujú, Las heridas de madre y que sí, se suele leer desde ahí. sí. Y yo decía, es que eso es un problema de expectativas. Mm, Eso es un problema de expectativas. Y a la gente le chocaba mucho porque decían, no, o sea, el problema es que se está desgastando. Y es como, ese desgaste surge mm, porque no se están cubriendo tus expectativas. Hay personas que dan muchísimo. mm, Esto de las relaciones 50-50 creo que ya está superado. Cada vez lo veo más en redes que mm, ya no se utiliza esa idea, así que mm, bien, porque mm, las redes, o sea, las relaciones nunca son 50-50 y hay relaciones que no son 51-49. Hay relaciones que están más descompensadas en distintos ámbitos porque también hay que entender que una relación es algo muy complejo, no es ujú, reducible, digamos, a un número y ya está, es cuantificable y ya está, ujú, pero que esa descompensación no es mala per se. Puede generar problemas o discusiones, conflictos y demás cuando no cumple las expectativas. Hay gente que le encanta dar, que le encanta hacer regalos, que le encanta decir, y hay gente a la que le encanta recibir, y le encanta recibir regalos, y le encanta recibir, y eso no es problemático per se. El problema es cuando no se cumplen las expectativas. Y muchas veces estas personas que consideran que dan demasiado, mm, yo siempre digo lo mismo, no, nunca das demasiado. El demasiado significa que no estás recibiendo a cambio lo que tú esperas. Y exacto. tienes la visión puesta en ti, no en el Ujú, otro. Estás dando no pensando en el otro, no pensando en el bien que haces al otro, no pensando en la entrega en sí. Porque ujú, además muchas veces en sexualidad hablamos de eso, ya no solo en las relaciones sexuales en sí, sino en general en las dinámicas entre personas. Dar y recibir es lo mismo. ujú, La sensación es el encuentro con el otro, ¿no? Es la unión con el otro. Da igual ujú, que sea dando o recibiendo. Entonces esa parte es como, da más igual. Pero lo importante es, ¿qué estabas esperando tú? ¿Por qué tienes el foco puesto en ti? ¿Por qué entregas tanto? Y muy interesante también lo que comentas, que muchas veces el problema de eso es esperar algo a cambio, pero rechazarlo cuando viene. ujú, Entonces, claro, esa expectativa es constantemente frustrada, ujú, nunca se va a cumplir. Y así yo puedo permitirme estar en esta posición que estoy tan cómodo diciendo que yo soy una víctima porque constantemente me están victimizando a posta y yo me estoy entregando demasiado y además vivo como una especie de círculo de adicción, compulsión en el que yo no puedo salir porque es que es mi forma de ser y además yo tenía una herida de la infancia. claro.
Y entonces ya vives atascado ahí y vives condenado a sufrir. Sí. Como, paramos. Se puede dar y se puede dar mucho con el Ujú. foco puesto en el otro. Y Ujú. es que la experiencia cambia completamente. Sí, sí. No, y se puede, ¿eh? Se puede gestionar y hay es decir, que cuando ya tomas conciencia de ello, digamos que es el tomar conciencia de ello para mí es el paso más importante para cambiar y empezar a cambiar la dinámica. A lo mejor no de un día para otro, pero con un par de meses o un año se puede, Mm. sinceramente. La parte más complicada es el clic de decir: "Vale, es que a lo mejor el problema no va por ahí, el problema va por otro lado". Me gustaría terminar este episodio, si te parece, como todo esto iba enfocado en ghosting, redes Ujú. sociales, bueno, le hemos dado como 1000 vueltas, pero creo que ha sido muy interesante y muy útil la información que damos, con 2 preguntas a abordar, y que van por la misma línea, que Ujú. la idea es, primero, si yo me estoy, conociendo con alguien por chat, ¿cuándo debo decir de vernos en persona? ¿Hay algún, digamos, tutorial? Tipo 3 mensajes y medio y entonces ya le digo, ¿o en qué momento estamos preparados? ¿Cómo puedo yo percibir cuál es el momento adecuado para decir: "Y ahora nos vemos"? Esto en una app de ligar, hablamos de Instagram, Discord, un foro. De forma general. De forma general no hay ahí entra en juego la empatía. Si me pides la receta mágica, te diré empatía. Empatía, idiosincrasia de la persona, cultural, no es lo mismo que lo hagas con una persona de cultura japonesa, que una africana, que una española, que una latinoamericana. Entonces va a cambiar. Yo lo que te diría es, si tú estás cómodo en función de tus propios valores y lo que interpretas de la otra persona, pues decírselo. Si es al tercer mensaje, por decirlo así, pues: "Oye, me caes muy bien, ¿te apetecería quedar?". Y ver. Porque es verdad que aquí entramos en el de, bueno, es que yo a lo mejor la otra chica la atracción no la siente ahora y con el paso del tiempo empieza a sentirla y al principio somos solo amigos y luego pasa más. Sí, puede ser, pero también te indica que esa persona tiene una dificultad de autoconocimiento de erótica y a lo mejor puede ser que pase o puede ser que no. Caemos otra vez en el mito este de la idealización de puede ser, ¿no? Puede ser que gane la lotería si juego, si no juego no voy a ganar. Va un poco por ahí el tema. Entonces, en vez de caer en estos romanticismos, decir, vale, pues yo esto, pues si es que no, pues next, siguiente, no pasa absolutamente nada. Sí, Mm, si ya lo tiene claro, ¿no? En vez de caer en esa espera de que puede ser que sí o puede ser que no, más hoy en día que la cosa está tan fluida y que no, hoy me gusta, si mañana ya no, sobre todo cuando hablamos en chat, dejar las cosas claras, no perder el tiempo. Quiero decir, hace 10 años era más probable de que esa magia fluyera y naciera porque había una mejor comunicación a nivel íntima, emocional, que no hoy en día. Hoy en día es todo muy rápido, ¿no? Si no me gustas tú, o voy buscando, hay tantas posibilidades que no pasa nada, que ya encontraré a alguien. mm. Y de hecho, también añadiría lo que veíamos en el primer episodio de, mostrar esa vulnerabilidad para aquellas personas que, por ejemplo, encuentran dificultad en esto, en verse en persona, y demás, y que se sientan más cómodos por chat, pues el, mostrarlo, dejarlo claro, buscar ese punto de, pues oye, mira, es que a mí esto me es complicado, necesito que nos conozcamos un poco más, Ujú, pero sí que me gustaría en algún momento quedar contigo. O sea, como dejar claras las intenciones a ujú. pesar de que, pues, oye, mira, yo necesito que hablemos unas semanas por chat porque soy muy tímido. Exacto. O mira, es que necesito que hagamos una llamada primero para yo escucharte y yo percibir ciertas cosas, una videollamada o mostrando esa vulnerabilidad, pero las intenciones claras a la vez, digamos, Mm, ¿no? Como ujú. esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito para llegar ahí. Ujú. Sí, 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 exacto. Y ser sinceros, en plan de, ostras, pues yo no lo había visto así, pero ahora que lo dices, pues me caes muy bien, me apetece conocerte, pero eso, dame un par de semanas. Eso sería otra opción, por parte de la Ujú. otra persona, por supuesto. Y mi siguiente pregunta entonces es, si yo estoy chateando, ¿ha habido encuentros o no ha habido encuentros? Pero el momento de terminar ocurre por chat, redes sociales y demás. ¿Cuándo yo sé que una relación tiene que terminar? Pongamos eso, una relación de estamos ligando por chat, ha habido encuentros, no ha habido encuentros, pero principalmente ha sucedido por medios de chat. Y aparte de cómo detectarlo, cómo decirle a la otra persona que ya no me interesa. Es decir, la pregunta que es, ¿cómo decirle a la otra persona que no me interesa o cómo detectar que no me interesa? Ambas cosas. Bueno, Pregunta doble. vale, detectar que no me interesa de cada vez es más complicado porque yo ya lo noto, ¿no? Es como, es que es tan buena persona, ¿no? Me gusta, es que son cosas mías, me agobio. Normalmente, cuando tienes dudas y te estás agobiando, es más un no que un sí.
por eso yo siempre digo que es muy importante el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? De decir, vale, si alguien te gustaba mucho, mucho y de repente te empiezas a agobiar y pones excusas del trabajo y tal, normalmente es porque la persona no te gusta. Pero no te atreves a averiguar por qué no te gusta. A lo mejor es un comentario que ha dicho que no lo has acabado de asimilar, pero en realidad no te gusta lo que ha dicho, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor es de Vox o no, o de Podemos y eso a ti no te gusta, yo qué sé, o no, o ha hablado mal al camarero, o es su olor el que no te gusta, o habías visto una foto y resulta que era de otra, o un comentario sobre el feminismo que no, o sobre tú no sabías que era tan mal perdedor en los juegos de mesa y eso a ti te ha removido, pues por ejemplo eso te puede afectar y eso era más importante de lo que te pensabas. Entonces pensar muy bien en por qué te estás agobiando. A lo mejor te escribe mucho o la intensidad, que esa es la más importante emocional que siente hacia ti te está agobiando, porque sientes que él está más ilusionado que tú no, y eso te está agobiando, porque no estáis en equilibrio y te gustaría estar en equilibrio, pero muchas veces no se está en equilibrio y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo primero es reconocer el inicio de, uy, me estoy agobiando y es porque tiene más intensidad. ¿Eso es importante para mí? Pues para mí es categórico, tiene que ser igual. Bueno, para empezar, igualitaria va a ser complicado, pero puede ser motivo de decir que no. Yo quiero dejar claro que la otra persona sienta más Oh. Vale, he vuelto. Sí, Yo, acabas de volver. yo Te has quiero. quedado en que es categórico para una persona. Wow, pues he dicho cosas desde entonces. Es decir, y un poco antes que decía. Decías que el hecho de la intensidad, tener mucha intensidad y demás, hay gente para la que es algo categórico. Vale, vale, es categórico, pero realmente no es categórico el hecho de que la otra persona sienta más y yo sienta menos, porque esto puede cambiar. Si yo me doy la oportunidad de realmente conocer a esa persona poco a poco y averiguarlo, sabré verlo. Entonces, vale, yo detecto que es porque la otra persona siente más y yo no estoy en ese nivel, por lo que sea, pues me permito conocerla una semana más y voy midiendo mi agobio. También hay que ser sinceros y expresarle a la otra persona, mira, me estoy agobiando, quizás necesito un poquito más de espacio o mira, si quieres, a partir de ahora yo te escribiré a ti porque llevo una semana complicada, no hace falta tampoco entrar en detalles, permíteme que yo te escriba a ti porque así me quedo más tranquila y ya está. Y de esta manera vas gestionando ese agobio que es la presión de sentir que la otra persona siente más emoción en ese momento, ¿sí? Y también permitirte descubrir qué miedo se está activando, porque, insisto, que la otra persona sienta más en ese momento no significa nada, es a lo mejor la próxima semana pasa al revés porque ha pasado otra cosa que la otra persona pone distancia y te enganchas tú, ¿no? Entonces, vale, imaginemos que has puesto esa distancia, pero ha pasado una semana y tu agobio se ha disparado más. Si se ha disparado más, seguramente es clara señal de que ya está, de que ya es motivo de poner fin porque no va a ir a mejor, porque no te acaba de gustar, te estás poniendo mucha presión, no es el momento, pero lo que sea, no fuerces más por ahí o puedes probarlo porque lo que acabará pasando es que directamente ya no puedas más y lo dejes, que es lo que suele pasar la mayoría de las veces. Por eso yo digo que es muy importante el principio más que cuando ya tienes claro que no quieres nada con esa persona, ¿no? Y explicarle, pues, cuando ya sientes que no quieres nada, decir, buah, me encantas como persona, pues, si quieres más adelante podemos ser amigos, pero la verdad es que ahora yo no siento lo mismo. Y hacer como un cierre de, es cosa mía, y además lo puedes decir, pero ¿por qué si al principio todo iba bien? Sí, tienes razón, al principio estaba muy ilusionada, no sé, lo siento, no sé qué ha pasado, pero yo ya no siento lo mismo. Y mostrar que es cosa tuya, de que al principio te habías ilusionado, que todo iba bien, pero que ya no te gusta. No, no hace falta decir el que, no hace falta decirle que es su olor, porque a lo mejor es su olor, ¿eh? Ha habido motivos de ruptura en parejas por olores. Quiero decir que puede ser tan básico, tan sencillo como eso. Sino más bien decir pues que ya no sientes lo mismo, ¿sí? Si te explica mucho, si te insiste mucho la persona con la explicación, bueno, yo creo que si la persona insiste mucho, se la puedes dar. Pero yo también recomiendo a la otra persona que sí, que tampoco insista porque tener la justificación no va a servir de nada, ¿no? Porque si ya no siente lo mismo, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, es decir, es una cosa suya personal, no tuya. Y entonces yo recomendaría eso, empatizar también, ¿no? Si te pide mucha explicación, decirle pues que es esa, que no le puedes dar más porque tampoco sabes, insisto, tú no estás hablando con tu terapeuta en ese momento, con lo cual se lo cierras así, mira, lo siento mucho, ya no siento lo mismo y básicamente sería eso. Me encanta cómo has terminado la parte final porque efectivamente dentro de unos episodios hablaremos qué hacer cuando te enfrentas a que alguien te diga esto. Entonces, está muy bien porque está la parte de
cómo cerrar y luego ya veremos Sí. cómo ser cerrado, digamos, ¿no? Eso ya lo veremos en próximos episodios. Pues súper guay, así como a nivel conclusión en general, se me hace difícil porque hemos tratado muchos temas, pero hemos visto la diferencia entre el ghosting y el icing, hemos visto la necesidad de un compromiso para que eso suceda, esta nueva definición de red flags y green flags, hemos visto cómo manejarnos en las conversaciones por chat, cómo pasar a las citas, cómo cerrar cuando ya no nos interesa y cómo detectar también cómo nosotros nos vamos encontrando durante todo este proceso, ¿no? Así que yo creo que también un montón de consejos y un montón de conceptos que han salido muy guays. Gracias, Agatha, por todo tu conocimiento, la No, verdad. no, y a ti por plantear preguntas muy interesantes, porque claro, yo a veces me quedo mucho en el ámbito teórico y además tus aportaciones son súper interesantes también, así que gracias porque a veces ha habido cosas que digo, ostras, pues ahora que lo dices, pues mira, está bien que lo Sí, suelta. hoy fui un paciente complicado. Hoy me tocó eso. Pero bueno, nos veremos entonces en el próximo episodio de Flirt Talks. Y muchas gracias a todas las personitas que estáis por aquí viéndonos y escribid en comentarios si tenéis dudas, si os gusta, si nos gusta y por qué. Sí, estaremos contigo. Venga, un abrazo. Chao.